Inteligencia artificial. ¿Alguna vez pensarán las máquinas? Allá por el año 1950, Alan Turing, un matemático británico, propuso un experimento. En un cuarto A y en un cuarto B, estarían una máquina y un hombre. Afuera, una persona realizaría una serie de preguntas que responderían indistintamente los ocupantes de los cuartos A y B. Las preguntas serán por algún teletipo para que no se detecten declinaciones de voz. Cuando la persona que pregunta no sepa distinguir quién es la máquina y quién es el hombre, entonces se habrá conseguido una máquina inteligente. Alan Turing aventuraba a decir que dicha máquina se conseguiría realizar en unos 50 años. Ya se han rebasado esos 50 años desde que lo mencionó y no se ha logrado superar la prueba. La inteligencia artificial, o IA, también conocida, aplicada o involucrada a términos como robótica, autómatas, sistemas expertos, etc., es una disciplina que envuelve a varias ramas de estudio: la ingeniería, la computación, la psicología, la física, la medicina, la fisiología, la teología, etc. ¿Cómo podríamos hacerle para que una máquina piense? Alguna vez un investigador mencionó que el cerebro no es más que una máquina de carne. Tomando esta declaración, entonces ¿por qué no lo podrá hacer el silicio o el germanio, que son los materiales con los que se fabrican los chips? El cerebro, en funcionamiento, está procesando información que se transmite por medio de impulsos electroquímicos activados por las neuronas, que son las células de las cuales está constituido este órgano, y que almacenan la información y la difunden a otros sectores del cerebro donde sea requerido. Existen unas 100.000 millones de neuronas en el cerebro humano, aunque no todas se ocupan. De hecho, diariamente desde que cumplimos 20 años, se pierden unas 50.000. Pero las neuronas tienen acciones propias. ¿Cómo es que se las arreglan para diferenciar o dirigirse a algún lugar del cerebro y procesar un recuerdo, hacer un cálculo, mantener el latido del corazón, subir unas escaleras, sentir dolor, etc.? Dentro de cada chip o circuito integrado, existen los llamados semiconductores, que están encapsulados en diferentes arreglos con los cuales nos dan una función específica. El componente fundamental es el diodo. Este dispositivo permite que fluya o no un impulso eléctrico. Puede ser dicho impulso lo que conocemos como bit, prendido o apagado, 0 o 1. Una determinada disposición de diodos en un circuito electrónico nos da un transistor, con el cual podemos tener por lo menos 3 alternativas para que fluya un par de impulsos eléctricos. El transistor encapsula a los diodos y por eso está constituido como un solo dispositivo. Con un par de transistores ya se pueden hacer por lo menos efectos de luces secuenciales de LEDs como los que vemos en adornos para autos, árboles de Navidad, juguetes, anuncios, etc. Ahora bien, un conjunto de transistores conectados en determinadas formas y encapsulados nos da una compuerta lógica. La compuerta lógica es un dispositivo que constituye una serie de operaciones condicionadas para los impulsos eléctricos. Es decir, podemos tener muchos unos y ceros, prendidos y apagados. Con una o dos compuertas lógicas ya se pueden hacer contadores de tiempo o sumadoras básicas, incluso chapas electrónicas. Un conjunto de compuertas lógicas a gran escala y de pequeña integración de encapsulado, digamos de 4 por 4 centímetros, nos da lo que es un microprocesador, que puede realizar millones de instrucciones por segundo, es decir, millones de encendidos y apagados, de unos y ceros, millones de bits procesándose. Con un microprocesador
Ya podemos hacer computadoras, máquinas que realizan una tarea específica en la superficie de un planeta, como recoger material de su suelo, envolverlo y analizarlo, viajar al espacio sin perder la dirección, detectar dónde hay luz y seguirla, o dónde hay una colina y darle la vuelta, o graduar el combustible necesario para expulsarlo por los inyectores de un auto, un avión o una nave espacial. Si el cerebro tuviera que hacerse con los microprocesadores, compuertas, transistores, diodos, etc., con los que actualmente contamos, tendría el tamaño de una central eléctrica y tardaría varios miles de años en terminarse. ¿Se tendrá alguna vez una máquina que piense como lo hace el hombre? Esto es algo muy difícil de responder. Nunca podremos llegar con una máquina y preguntarle, ¿qué sientes? Es probable que nos responda a cualquier cosa, pero esa respuesta fue programada por los diseñadores. Si es difícil saber qué piensa otra persona, incluso uno mismo, entonces es mucho más difícil saber si una máquina sentirá algo o tendrá conciencia de saber qué es lo que está pensando o sintiendo. En los juegos de ajedrez por computadora se tiene un modelo de lo que puede ser un desarrollo de variantes de procesamiento de la información. La computadora está pensando qué jugada hará, pero nunca se comparará con un hombre porque el hombre está procesando la jugada que realizará, pero en su entorno tiene la presión del público, de sus preocupaciones personales, de su estado de ánimo. La máquina solo está pensando su próxima mejor opción, que resulta ser una jugada. Pero atención, una computadora ya venció a Garry Kasparov, ex campeón mundial de ajedrez, cosa que ya preocupa a los que no son entusiastas de la inteligencia artificial. Pero hay quienes salen en defensa de los robots, como lo hizo Carl Sagan, y menciona que si así como el ser humano hace gala de un chauvinismo, las personas blancas de racismo y los hombres de sexismo, ¿habrá quizá algo así, una postura de especismo? Esto porque se pueda asimilar que una máquina podrá ser como el hombre. Sobre todo el complejo de inferioridad que se siente cuando vemos cómo una calculadora nos hace operaciones de cifras grandísimas con decimales en una fracción de segundos. O de ver cómo una computadora nos selecciona y filtra información de una base de datos inmensa. Y ahora supongamos que se deciden a hacer una máquina que piense como un hombre. Pero ¿cómo va a aprender? ¿Se le introducirán todos los datos de todo lo que conoce un ser humano promedio? ¿Y algo más? ¿O se le programará para que aprenda cómo lo va haciendo el hombre desde que es niño? Increíblemente ya se están haciendo proyectos de las dos formas anteriores llamadas vertientes simbólica y conexionista. Entre ellos el proyecto SIC, con el cual se le han introducido datos de reglas simples que analizará la propia computadora y tomará decisiones por sí misma, o empresas como Neuralink, que, a decir de Elon Musk, busca a la larga lograr una simbiosis total con la inteligencia artificial. Pero, ¿y qué pasará si la inteligencia de estas máquinas es tal que pretendan dominar al hombre y crear máquinas hijas de sí mismas? Recordemos que están aprendiendo a pensar y reciben todo lo que está en su entorno. ¿O qué pasa si alguien con ideas destructivas le atiborra de información dañina a la computadora para afectar al hombre o al planeta? ¿Con todo esto valdrá la pena entonces hacer máquinas que emulen al hombre? Bueno, como en todo, si está en malas manos será peligroso, pero si es por el bien, entonces imaginemos a esas máquinas entrando a lugares donde no puede acceder el hombre, o ser empleado en pruebas donde la vida de un individuo corre peligro, o la seguridad que proporcionaría ante algún ataque delictivo. En fin, veremos qué nos depara la tecnología en los próximos años.
Gracias por ver este video y apóyanos si quieres ver más contenidos como este. It is useless to resist us. Yo soy Mauricio Online y esto es Zona 72 M.